provoca milagros. Fe en tiempos de escasez. El problema no solamente es el COVID-19, también es la escasez económica provocada por el protocolo de aislamiento, donde en el mundo entero muchas personas fueron echadas de sus trabajos. Y qué decir de los vendedores informales que dependen de su venta diaria y ahora no pueden salir a la calle. El panorama de los locales comerciales es desolador. Las personas se preguntan, ¿qué pasará mañana? ¿En qué terminará todo esto? ¿Cuánto tiempo duraremos así? Pero vamos a ver lo que la Biblia enseña para enfrentar tiempos difíciles. Una de las cosas y uno de los principios bíblicos es: el justo por la fe vivirá. Pero no es una fe fundamentada en las emociones, es una fe que está sustentada en la palabra de Dios. El Señor Jesús un día declaró: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando Él dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, está declarando que la palabra que sale de la boca de Dios es una palabra creadora. Recordemos en Génesis cuando dice, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Y la fe en su palabra provoca milagros. Vamos a ver un ejemplo en Romanos capítulo 8, versículo 31 y 32. Y es una palabra que debemos creer en estos tiempos, que dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Mire que esa es una palabra que ha salido de la boca de Dios. Y es una declaración que podemos hacer y que realmente generará una atmósfera de milagro, una atmósfera en la cual miraremos la gloria de Dios en medio de la situación en que estamos. Fe en tiempos de escasez provoca milagros. Vamos a mirar en la Biblia un tiempo de escasez que fue fuerte. Fue un tiempo que la Biblia dice que fue un periodo aproximadamente de 3 años y medio sin llover. Fue el tiempo en el cual gobernó el rey Acab. Se dice que fue uno de los peores reyes de Israel porque se casó con una mujer llamada Jezabel de origen fenicio. Era una mujer que no pertenecía al pueblo de Dios. Es más, esta mujer adoraba falsos dioses, entre ellos uno llamado Baal. El hecho de que él se casara con esta mujer hizo que el rey permitiera templos dedicados a los Baales en Samaria, en medio de Israel. Templos dedicados a ese falso dios Baal, al cual se le atribuía el poder de controlar la lluvia. De la lluvia depende la cosecha. Esto hizo que Dios se levantara y determinara 3 años y medio de sequía sobre Israel, demostrando que el falso dios Baal no tenía ningún poder como las demás personas pensaban. Podemos imaginarnos esa escasez, 3 años y medio sin lluvia, aunque las personas tenían dinero pero no había alimento, porque sin lluvia no había producción, sin lluvia no había cosecha. Pero ¿qué pasó en ese tiempo? Primera de Reyes 17:1 declara: entonces el profeta Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo al rey Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Cuando el profeta declara que va a llover hasta que él lo diga, no lo está diciendo por sus palabras personales, sino hasta el momento en que él recibiera la orden de Dios de que volviera la lluvia, hasta que Dios soltara nuevamente esa palabra de que volviera la lluvia, la palabra creadora de Dios. En medio de la escasez, Dios proveyó de una manera milagrosa y guardó al profeta. El versículo 2 dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer.
Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que estaba frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Vemos cómo Dios en el momento difícil guió al profeta, porque muy posiblemente cuando el rey y Jezabel se dieran cuenta que pasaba un mes, 3 meses, 6 meses, un año y no llegaba la lluvia, lo iban a buscar. Entonces Dios determinó que el profeta se escondiera. Pero aunque el profeta se escondió allí junto al arroyo de Querit, Dios hizo un milagro sobrenatural. Porque aunque él estaba escondido, Dios dio orden a unos cuervos que llegaron a la dirección exacta donde el profeta se encontraba y le llevaron sustento de pan y de carne. Eso es lo que hace Dios. Les llevaba pan y carne en la mañana y pan y carne en la tarde. Los cuervos, ¿cómo van a compartir la carne? Su naturaleza no se lo permite, pero el poder sobrenatural de Dios cambió la naturaleza de los cuervos e hicieron que los cuervos llevaran la provisión al lugar donde estaba escondido el profeta. Muchas veces nosotros pasamos por tiempos así, y más en medio del encierro. A veces tenemos unos antojos, los llamo los antojos del encierro. Esta semana pues teníamos galletas en la casa y teníamos pan tajado, pero empecé a sentir un antojo de pan fresco, pero no podemos salir. Simplemente Dios sabía que tenía ese antojo en mi corazón. Pero llegó una persona en un momento y trajo unas bolsas de pan fresco. Para mí, aunque eso pareciera algo sencillo, para mí fue un milagro. También recuerdo que esta semana le decía en la familia: extraño el sonido de la campana de los que venden paletas por la calle. Y precisamente esta tarde empezó a sonar las campanas y pudimos compartir en familia un helado. Creo que Dios es un Dios de milagros, es un Dios que sorprende desde las cosas más mínimas hasta las cosas más grandes, porque es real lo que está en la palabra que dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Por qué suceden estas cosas? Porque creemos en esa palabra, creemos en la palabra creativa de Dios. Ahora, el versículo 7 dice: pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y yo sé que usted me va a entender qué significa cuando el arroyo se seca. Significa el momento en que el mercado no alcanza, en el momento en que se acaba el dinero, el momento en el que se acaba el jabón, el momento en que se acaba la provisión. Eso le sucedió al profeta. Aunque Dios hizo un milagro, llegó el momento en que se secó el arroyo. Muy posiblemente algunas de las personas que nos están viendo o nos están escuchando hicieron un mercado ya hace unos días y ahora se levantan y se dan cuenta que el mercado no duró el tiempo que ustedes esperaban o el tiempo que se calculó. Pues quiero decirle que aún cuando el arroyo se secó, volvió a venir palabra de Dios para guiar al profeta. Y cuando sucedan estas cosas, si buscamos de Dios, Dios no deja de hablar, Dios no deja de guiar, Dios no deja de mostrar la salida o la ruta que tenemos que tomar en este nuevo momento o en esta nueva situación en la cual nos estamos encontrando. Entonces dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Quiero decirle que esta mujer no era cualquier mujer. Empezamos entendiendo que en la Biblia las viudas representan esas mujeres desamparadas, esas mujeres que no tienen un esposo que traiga provisión a su casa. De por sí hay muchas historias donde las viudas recibieron ayuda sobrenatural de parte de Dios. Dios le dice al profeta: ve a la casa de una viuda. Ahora, ella era de Sarepta. Sarepta era de los territorios de donde venía Jezabel. O sea que las personas que habitaban en Sarepta creían en varios dioses, incluyendo a Baal.
Y aunque ella tenía otras creencias, Dios hace algo interesante y le dice: ve y refúgiate, ve a la casa de esta viuda, una mujer que no es de tu pueblo, una mujer que no me conoce, pero aunque no me conoce, yo ya coloqué en el corazón de ella que te sustentara. Eso es un milagro. Entonces, dice la palabra de Dios que en el versículo 10, entonces se levantó él y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. No estaba pidiendo nada fácil el profeta. No había agua ni en el arroyo de Querit, y había dejado de llover. En ese momento el agua valía muchísimo más, pudiéramos llegar a pensar que valía 10 veces más el valor normal. Y llega este extranjero, llega este hombre desconocido a pedirle a esta mujer, lo primero, un vaso de agua. Él le ruega, y eso es lo que hace Dios. ¿Quién iba a pensar que una mujer extranjera iba a ser usada por Dios para suplir la necesidad del profeta? Y eso hace Dios. A veces Dios trae la provisión y trae la ayuda del lugar y de las personas que usted menos se imagina, pero Dios sabe lo que está haciendo. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. O sea, cualquier persona pudiera criticar que este profeta se estaba aprovechando en medio de la escasez de la condición de esta mujer. Pero ahí donde podemos ver que él tenía un antojo de escasez, tenía ganas de comer pan. Entonces ella le respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. O sea, ella le está diciendo: yo no sé cuál es tu Dios, no lo conozco, pero por el Dios tuyo, Él sabe, tu Dios, ella todavía no está aceptando que es su Dios, que no tengo pan cocido, tengo solamente un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía estos 2 leños para entrar y preparar para mí, para mi hijo, para que comamos y nos dejemos morir. El pensamiento de esta mujer era un pensamiento de derrota. La escasez ya la hizo a ella desanimarse. Ella solamente en ese momento podía sentir que le quedaba el último alimento y que después de eso ella iba a morir. Lo que ella no sabía es que Dios no quería que ella muriera ni que su hijo. Entonces Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Aquí vemos cómo el profeta está tomando decisiones por la palabra que salió de la boca de Dios. Él no estaba haciendo un experimento. Él estaba simplemente dejándose guiar por el Espíritu Santo, y el Espíritu mismo le habló y le mostró que iba a ser un milagro sobrenatural en esa casa. Es ahí donde él prueba el corazón de esta mujer y le dice: yo quiero comer de ese pan y quiero que sea de tu mano. O sea, que tú misma lo cocines y que me lo des a mí primero. ¿Acaso eso no te recuerda lo que nos dice Jesús en Mateo 6:33 al 34? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Versículo 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días,
y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Y quiero que te centres en esto. Dice que todo sucedió conforme a la palabra que dijo Jehová a Elías. Todo sucedió porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estamos contentos con los devocionales que está dirigiendo la pastora y cómo las personas nos mandan las fotos en su casa y ya tienen 10 versículos escritos y colocados en las paredes de su casa. Porque es necesario de oír la palabra de Dios, porque esa palabra creadora es la que hace que sucedan milagros. Mire que esta mujer, en medio de su escasez, ella dio de lo que necesitaba. Eso es un acto de fe. Su ofrenda activó un milagro. Todo el tiempo de sequía y escasez, Dios multiplicó su pan porque ella fue obediente y primero fue fiel a lo que le correspondía a Dios. Fue en tiempos de escasez donde se provocaron grandes milagros. Pero esto no termina aquí. Dios no solamente provee económicamente, Dios provee protección y provee sanidad. Recuerden que esta mujer temía por la muerte de su hijo. El versículo 17 cuenta que después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. O sea, la Biblia dice que el muchacho murió. Entonces ella le dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Pareciera ser que ella se sentía culpable de un pasado que solamente Dios conoce, y sentía que lo que le estaba sucediendo, que la pérdida de su hijo podría ser por las iniquidades de su pasado, y llegó el momento en que el corazón de ella estaba preparado para arrepentirse. Entonces este profeta le dijo: dame aquí a tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Es en ese momento en que esta mujer reconoce que Dios, el Dios de Elías, es el Dios verdadero. Y reconoce no solamente eso, sino dice: ahora conozco que tú eres varón de Dios. Y ese día entendió, muy posiblemente cuando el profeta por primera vez le pidió agua y le pidió pan y le dijo que le diera a él de primeras, muy posiblemente en su corazón ella diría: pero ¿cómo yo necesitando voy a darle a este hombre? Esto era como dar una ofrenda. Pero ese día ella entendió que valió la pena dar su ofrenda. Ese día en que a través del profeta Dios resucitó a su hijo, ese día ella comprendió y reconoció y dio gracias y dijo: Señor, hoy entiendo realmente que ese pan y ese vaso con agua no fue nada. No di mucho para todo lo que tú me has dado. Y eso es lo que quiero que hoy tú entiendas. Que muchas veces nosotros pensamos que tenemos que dar cuando tenemos, pero ella dio de lo que necesitaba. Y eso que ella dio, aunque en ese momento representaba mucho, no fue nada frente a todos los milagros que Dios hizo en su vida. Así que por esta palabra te digo: no dejes de ser fiel a Dios. No dejes de colocar a Dios de primeras. Ahora conozco y entiendo
Este año he mirado personas y he escuchado personas que hasta ahora con lo que está pasando están entendiendo muchas cosas. Hubo una familia que fue muy afligida en el mes de enero en el área de la salud. Entonces ellos corrían para un lado y para otro, de un hospital a otro. Uno de los miembros de su casa tuvo una cirugía muy delicada. En ese momento parecía que estaban siendo atormentados por pruebas en la salud, pero todo salió bien. Y cuando ya ese familiar está en casa y ya todo está bien, entonces se entra al tiempo de cuarentena. Y ya los hospitales se están preparando para atender las personas con el COVID-19. Ahora estas personas entienden y están agradecidas con Dios y le están diciendo: Señor, gracias porque esa prueba la pasamos en enero y no la tenemos que pasar ahorita en este mes de marzo ni abril. Gracias, Dios, tú sabías, tú no das una prueba que nosotros no podamos soportar, y por eso perdónanos porque quizá en ese tiempo no entendíamos, pero hoy entendimos que tú nos ayudaste aún con el tiempo, con los médicos y con todas las cosas, porque tú obraste a favor nuestro. También otra persona que era muy puntual en sus pagos tenía una tarjeta de crédito, y cuando llega al banco, entonces le dicen: Señor, como usted no debe nada, tome su paz y salvo, para usted no hay más tarjeta de crédito. Él se confundió y dijo: pero si yo soy una persona que pago puntualmente mis compromisos. Simplemente le respondieron: son políticas del banco. Lo cierto fue que en ese momento, aunque él trató de enojarse, simplemente pasaron los días, y ya con esta recesión económica, ahora está entendiendo y le está diciendo a Dios: Señor, gracias, porque tú no permitiste que ese día me dieran tarjeta de crédito para meterme en deudas, haber comprado quizá cosas innecesarias y ahorita estar preocupado por cuotas. Señor, gracias. No lo entendí ese día, pero fue tu mano la que impidió y la que hizo que el mismo banco me quitara esa tarjeta de crédito. Cosas que entendemos después. También me llamaba el día de ayer un miembro de la iglesia, el cual en estos 2 años he visto cómo ha tenido que esforzarse porque él tiene un trabajo informal, y hace más de 2 años él hizo un trabajo y no le pagaron. Y usted sabe que cuando usted está pasando por situaciones económicas difíciles y alguien le debe dinero, usted se acuerda de esa persona y esos dineros que están por allá estancados. Ya habían pasado 2 años y medio. Quizás en algunos momentos el incómodo en su corazón, quizás a punto de resentirse por la injusticia de haber trabajado y no haber recibido la retribución de su trabajo. Pero tan pronto empezó esta cuarentena, el hombre que le debía esos dineros ya se había ido para otro país. Y desde ese país lo llamó y le consignó una muy buena parte del dinero que le debía. Ahora este hombre me llama feliz diciéndome: pastor, le doy gracias a Dios de que Él no me dio este dinero 2 años atrás, ni me dio este dinero en el tiempo en que yo pensé que lo necesitaba, porque a través de ese dinero, ahora que estoy con mi familia en la cuarentena, ese es el dinero que me ha servido para el sustento de mi casa. Era Dios el que me estaba guardando esos dineros, porque Dios mismo sabía en qué momento los iba a necesitar. Es cuando entendemos por qué Dios a veces permite cosas que nos es difícil de comprender, pero siempre Dios para sus hijos tiene lo mejor. ¿Alguna vez alguien escuchó el testimonio de este hombre que le cogió la tarde y estaba alegando por el camino por el fuerte trancón? Y no entendía, era un día muy diferente, un hombre muy puntual para llegar a su trabajo, tenía que llegar a las Torres Gemelas, pero no alcanzó a llegar y las torres fueron destruidas. En ese momento él entendió que ese trancón simplemente era la gloria de Dios, la mano de Dios deteniéndole para preservar su vida. Otra persona me decía que había visto una foto en un estado de alguien donde estaba comiendo un postre y sintió un antojo de encerramiento. Esa persona quería un postre y simplemente un vecino ese mismo día, sin que la persona hablara con nadie, llegó y le trajo un postre que había ensayado hacer en su casa.
ese día ella vio la gloria de Dios. Así que estos tiempos de escasez y estos tiempos de dificultad son la atmósfera perfecta para ver milagros. Son la atmósfera perfecta para ver la gloria de Dios. Solamente que debemos creer en cada palabra que Dios saca de su boca, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sé que voy a tener más testimonios, sé que voy a escuchar más personas. Quiero decirte, algunas personas te darán una bendición exclusiva y para ti. Ayer nos llamó alguien y dijo: quiero darles un regalo, pero es para ustedes. Y quiero decirte que cuando Dios manda a las personas y dicen es para ustedes, es porque Dios te quiere bendecir a ti. Dale la gloria a Dios por eso. Amado Dios, en esta hora te damos la gloria a ti porque tú eres maravilloso, porque tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre, Señor. Y aún guardaste al profeta en medio de la sequía, hasta que pasaron 3 años y medio y tú le diste orden al profeta para que fuera y hablara ante el rey y le dijera que ahora sí iba a llover. Padre Santo, no llovió, porque tú eres el que tienes el control de los tiempos. Nuestra provisión, nuestra vida está en tus manos. Tú eres Jehová Jireh. Tú puedes hacer de la manera como tú quieras. Quizá hay personas que están esperando ayudas de algún lado, pero quiero decirte que Dios podrá usar el lugar y las personas que menos te imaginas, así como Dios usó una extranjera que aún inicialmente creía en otros dioses para ayudar al profeta que hablaba la palabra del Dios verdadero. Pero gracias a Dios, porque por esos milagros que hubo en su casa, esa mujer creyó. Ella dejó de creer en sus ídolos y sus baales y decidió creer en toda palabra que sale de la boca de Dios. Y te animo a que creas cada palabra, cada predicación que estás escuchando. Síguenos por Facebook, síguenos por YouTube. Allí estamos dando palabra, una palabra fresca, una palabra de parte de Dios para estos tiempos. En el nombre de Jesús, por esta palabra que hemos oído hoy, declaro que tú y tu familia verán milagros en medio de la escasez. Que cuando tú creas la palabra, tú provocarás y harás que Dios obre de una manera sobrenatural en tu vida. Pero recuerda, lo de Dios es de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Bendiciones. Maestro, necesito un milagro. Transforma hoy mi vida y mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días